Buenos días, estimados estudiantes. Voy a hacer un breve repaso del tema la historieta, que ya se ha visto en la sesión número 2. La historieta, también llamada cómic, tira cómica, novela gráfica o arte secuencial, consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones empleando imágenes y texto. Dentro de los elementos de la historieta, en primer lugar, vamos a ver a la viñeta. Son los cuadros que representan cada instante de la historia. Generalmente son de forma rectangular. Se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para representar el orden de la historia. Los personajes, también llamados dibujos, son los encargados de representar la historia. Tienen que ir dentro de las viñetas. Las llamadas son los espacios en donde se escribe lo que piensa o dice el personaje. La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos. En primer lugar, tenemos a la llamada en forma de un estallido que representa el grito del personaje. Cuando un personaje está diciendo algo confidencial o lo que expresa lo hace con miedo, se usa una línea punteada. Cuando alguien piensa, el personaje está pensando, usaremos el círculo y los círculos pequeños que van hacia el personaje. Si el personaje está hablando de forma normal, no hay grito, no hay miedo, utilizaremos esta forma de globo. Si los que hablan son varios, se empleará una llamada con 3 rabillos. También pueden ser 2. Finalmente, la cartelera, en donde se escribe la sección que le corresponde al narrador. Frecuentemente va en la parte superior de cada viñeta. Las onomatopeyas. Estas representan los sonidos, las expresiones verbales de las cosas, las caídas, los golpes. Por ejemplo, ups, crash, boom, puff, entre otras. Ahora veamos qué actividades se encomendaron en la sesión número 2. En primer lugar, les había solicitado que deben crear una historieta. En la ficha que les entregué estaban los pasos detallados para poder lograr este producto. Aquí un repaso de esos pasos. En primer lugar, definir el propósito de la escritura. Cada vez que hablemos de la producción de un texto, la primera pregunta que hay que hacernos es ¿qué deseo lograr con lo que voy a escribir? La historieta frecuentemente se usa para entretener. Sin embargo, es muy útil para la concientización al público sobre una problemática social. En este momento, por ejemplo, podemos expresar cuál es el comportamiento de los ciudadanos en el cumplimiento de la cuarentena o expresar la vivencia de algún valor. Luego han creado una historia, la que cuenta con inicio, nudo y desenlace. Cuenta con personajes, expresa un contexto, es decir, dónde se desarrolla la historia, y desarrolla un tema relacionado al propósito. Luego han escrito el guión
en donde han creado los diálogos para los personajes. Después han diseñado la historieta, han dibujado el número de viñetas, han pensado en los tipos de globos, en las onomatopeyas que les van a ayudar a completar cada viñeta. Finalmente, hay que editar la historieta. Para editarla, primero hay que revisar lo que se escribió, leer todo el borrador de la historieta. Es muy bueno aquí que nos escuche un familiar o que lo lea el familiar, este texto, y después poder hacer la edición final considerando todas las recomendaciones, las observaciones que se hicieron en el proceso de revisión. Ustedes siguieron todos esos pasos y han obtenido su historieta. En la segunda actividad han debido de comprender el texto titulado El Cuy. En la primera ficha, al inicio se les entregaron pasos a seguir para lograr la comprensión. Después de haber hecho eso, han respondido las preguntas. Finalmente, han escrito el texto en donde ustedes están contando qué es lo que sucede, qué se cuenta en la historieta El Cuy. También aquí, en esta escritura, hay que tener en cuenta los criterios de producción de textos, la ortografía, las ideas coherentes, la letra legible, entre otros aspectos que ya venimos trabajando. Si han desarrollado esas dos actividades, tenemos concluida la tarea. De no ser así, es momento de desarrollar lo que nos falte. Entonces, la actividad de hoy es muy sencilla. Solamente en el primer paso hay que revisar ese producto que tenemos en mano. Ver si es que el propósito se cumple, si estoy logrando lo que me había propuesto inicialmente, ver si las ideas son coherentes, es decir, se entienden al momento de leerlas, ver si la historia está completa de inicio a fin, hay una secuencia, la ortografía, los signos de puntuación, la tilde y el uso de letra, que es muy importante en la producción de un texto. Finalmente, lo que vas a hacer es señalar los elementos de la historieta que tú has creado. Señalas una sola vez todos los elementos que hemos tocado en el repaso. Y con eso hemos concluido, estimados estudiantes. No olviden guardar su trabajo en su portafolio. Muchas gracias.